Damos continuación a los siguientes ejercicios. Me dice ahora la mitad de un número aumentado en 10. Recordemos que la mitad es obviamente algo partido en 2, aumentado en 10. Es decir, un número está representado por cualquier literal, por lo tanto quedaría x, obviamente dividido entre 2, porque es la mitad, que es un cociente. Aumentado significa que es un signo más el valor de 10. El que sigue, el doble de un número disminuido en 3/4. Por lo tanto, vamos a ponerlo el doble. Primero hacemos el doble de un número. Un número cualquiera tendrá que ser x o a. El doble significa que esto es un producto, es decir, 2 que multiplica x. Disminuido significa que es un signo menos 3/4. Es decir, una fracción 3 partido en 4. 9 décimos de un número. Recordemos que 9 décimos es una fracción, es un cociente, es decir, 9 partido en 10. De un número, obviamente cualquier número es cualquier literal, por lo tanto podría ser 9a sobre 10. Es decir, 9 décimos de un número. Cualquier número puede ser cualquier literal. Un número disminuido en un medio. Un número disminuido. Un número cualquiera puede ser y. Disminuido significa que es un signo menos un medio. En un medio, recordemos que eso es una fracción, es 1 partido en 2. Dice la siguiente, la diferencia entre 8 y un número. Diferencia, recordemos que es un signo menos, por lo tanto coloco que es un signo menos. ¿Entre quién? Entre 8, es decir, 8 y un número. Un número, recordemos que es cualquier literal, por lo tanto puedo colocar x, y o a. Me dice el siguiente, el triple de un número disminuido en el doble del mismo número. Es decir, estamos hablando del mismo número, es decir, una misma literal. Entonces vamos a hacer la primera parte. Me dice que es el triple de un número. Entonces el triple de un número, recordemos que el triple significa que es un producto, es decir, 3 por b. Vamos a colocar ahora la letra b. Ya hice el triple de un número. Disminuido significa que tengo que incrementarle un signo menos en el doble del mismo número. Ahora es el doble, significa que es un producto, 2, pero dice que el mismo número. ¿Qué número estoy utilizando? En este caso es b, por lo tanto quedaría menos 2 veces b. Ahora el 20 dice la mitad de la raíz cuadrada de un número. Vamos a hacer la primera parte. Me dice que la mitad de la raíz cuadrada de un número. Entonces vamos a sacar primero la raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada de un número, recordemos que es la raíz cuadrada de un número. Puede ser cualquier letra, vamos a colocar la letra y. Y eso le tengo que sacar, ¿quién? Partido a la mitad, es decir, sobre 2. Recordemos que la mitad significa que es un cociente. Me dice la suma entre la diferencia de dos números. La suma significa que es una sumatoria, diferencia es una resta, entre es una división, ¿ok? De dos números. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que tengo que colocar dos números, es decir, A y B. Los tengo que sumar y obviamente la diferencia tendría que ser ¿quién? A menos B. Pero me dice que es entre, es decir, que eso tendría que ser un cociente de la suma de los dos números sobre la diferencia de estos dos mismos números. Y por último me dice el cociente del triple del cuadrado de un número que se incrementa en una unidad entre el mismo número aumentado en 10. Me dice que es, primero dice que es un cociente. Sé que en automático sé que va a ser una división. Voy a formar la siguiente parte. El triple del cuadrado de un número. Primero hago el cuadrado de un número. El cuadrado de un número podría ser x elevado a la 2. El triple sé que es una multiplicación, por lo tanto tendría que ser 3x al cuadrado. Que se incrementa, recordemos que incrementar significa que le tengo que sumar, es decir, más una unidad, es decir, una unidad significa es un número 1. Ya hice la primera parte. Entre, obviamente sé que va a ser un cociente,
el mismo número. ¿Qué número estoy utilizando? Pues el número x aumentado en 10, es decir, aumentado, sé que le tengo que sumar más 10. Y este sería mi resultado final. 3x cuadrada más 1 sobre x más 10.